Supongo que algunos habréis pillado la referencia en el título de la charla. Para los que no lo habéis pillado, es una película de culto de Steven Soderbergh que os recomiendo que veáis. Para aquellos que sí habéis pillado la referencia en el título de la charla, tengo una buena y una mala noticia. La buena es que tenéis una excelente cultura cinematográfica y la mala es que sois unos viejunos. Bueno, y yo incluida, ¿vale? Bueno, pues vamos al tema. Todos sabemos para qué se utiliza un vibrador. Estamos en horario infantil, no vamos a entrar en detalle, o voy a intentar no entrar en muchos detalles, pero un vibrador no es más que el resultado del proceso de desarrollo tecnológico de un dildo. Un vibrador no es más que un dildo que tiene un aparato, un motor eléctrico que le hace vibrar. Como referencia, el dildo más antiguo que se conoce hasta el momento tiene 28.000 años y fue descubierto por los investigadores de la Universidad de Tubinga en la cueva de Hohlefels, en Alemania. A lo largo de los siglos pues, tenemos distintos testimonios en distintos materiales de este maravilloso aparato. En madera, tenéis ahí un ejemplo en jade y otro en porcelana. ¿Y cómo pasamos del dildo al vibrador? Bueno, pues como en toda sociedad, ocurre un proceso de desarrollo tecnológico. Se identifica un problema y esto da lugar a un proceso de investigación y desarrollo que desemboca en un avance que pretende solucionar ese problema. ¿Y cuál era el problema que pretendía solucionar el vibrador? Pues el tratamiento de la histeria, aparentemente. Efectos sonoros. Bueno, pues como referencia, 2000 años antes de Cristo, se encuentra la primera referencia a una enfermedad mental atribuida exclusivamente a mujeres en los papiros de Laón. Esta enfermedad consistía en movimientos anormales del útero dentro del cuerpo debido a una actividad sexual inadecuada y se denominó en aquel momento útero errante. La denominación de histeria se la da Hipócrates en el siglo V a.C., ya que histeria viene del griego histera, que significa útero, lo que ya nos está dando una idea un poco del sesgo de género que lleva implícito esta terminología médica. ¿Qué se entendía por actividad sexual adecuada? Pues casarse y complacer al marido, porque esto hacía que las mujeres liberaran unos humores tóxicos que evitaban que les dieran sofocos, palpitaciones, ansiedad, etc. El tratamiento que promovía Hipócrates pues era eso, yacer con tu marido. A lo largo de los siglos se van añadiendo otra serie de síntomas a la histeria, como la melancolía, y se promueven otro tipo de tratamientos como el masaje pélvico, que lo promueve Galeno en el siglo II después de Cristo. En el siglo XIX hay un prominente brote de histeria y toma mucho protagonismo a nivel médico. Y aquí tenemos a Jean-Martin Charcot, que es uno de los padres de la neurología, que él decía que la histeria era una enfermedad neurológica y promovía tratarla con hipnotismo. Uno de los alumnos de Jean-Martin Charcot era nuestro amigo Sigmund Freud, que decía que básicamente la histeria era una enfermedad básicamente femenina. ¿Por qué? Porque las mujeres llegábamos a un momento de realización en el que comprendíamos que no teníamos pene y esto no nos permitía complacer nuestra libido. Y entonces él, siendo súper innovador, promueve el mismo tratamiento que Hipócrates, casarte y complacer al marido. Pero con la diferencia de que nosotras lo haríamos para tener acceso al pene perdido o la posibilidad de engendrar uno. Sí, obviamente. ¿Y qué pasa? Que se me ha ido. Y luego, como he dicho, siendo súper innovador, pues también promueve que si no eres capaz de casarte, pues hay que utilizar lo que proponía Galeno, que era el masaje pélvico. El masaje pélvico toma un montón de prominencia en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque toma prominencia los diagnósticos de histeria que crecen desorbitadamente. Y en este caso los médicos daban masaje pélvico para producir el paroxismo histérico. Y en este caso, el paroxismo histérico, aquí no estamos hablando de masturbación asistida ni de orgasmo en condiciones clínicas. El paroxismo histérico se definía como un ataque de risa y o llanto parecido a la epilepsia, con expulsiones
incontroladas de gas. Un cuadro súper apetecible. ¿Qué pasa? Que en la ardua tarea de estos médicos de dar este tratamiento y durante el brote aparente de histeria del siglo XIX, los pobres hombres pues tenían calambres en las manos, sufrían lesiones y tal. Total, que alguien decide ayudarles e inventa el vibrador eléctrico para asistirles en el masaje pélvico. Esta historia probablemente ya la habéis escuchado porque ha habido películas, hay obras de Broadway, hay un montón de material audiovisual. ¿Y de dónde viene? Pues esta historia nos la cuenta Rachel Maine, que es una historiadora del sexo, en su libro La tecnología del orgasmo, publicado en 1999 bajo la editorial de la Universidad de Johns Hopkins. Ella propone que el vibrador eléctrico se inventa para masajear el clítoris de las pacientes de histeria. Y esto se acepta por la comunidad de historiadores, por la comunidad científica, y se populariza hasta 2018, que otros dos historiadores, Hailey Lieberman y Eric Sarsberg, demuestran que esta teoría que ya nos estaba proponiendo no estaba sustentada por evidencia ni por las referencias existentes. Ellos, sin embargo, sí encuentran soporte en la idea de que los vibradores se usaban de manera penetrativa y no externa para masajear el clítoris, como decía Rachel Maine, y que además no se usaban para tratar la histeria. ¿Y quién inventó el vibrador y para qué? Pues lo inventó este señor, este médico inglés, Joseph Mortimer Granville, que lo inventa para uso externo solo en hombres. Él era súper específico en esto, no era para mujeres, y obviamente no era para colocárselo cerca de las zonas blandas. A ver quién era el guapo, ¿vale? También tenemos referencias a lo largo del siglo XX, a principios del siglo XX, del uso de vibradores eléctricos de manera penetrativa, pero para tratar la inflamación de la vulva, la dismenorrea, hemorroides, etc. Tampoco hay referencia del uso del vibrador como elemento masturbatorio o para el tratamiento de la histeria en las obras de los pioneros sexólogos como son Iwan Bloch, Havelock Ellis o nuestro amigo Sigmund Freud. Sin embargo, Bloch y Ellis decían que los métodos que las mujeres usaban para masturbarse eran montar en bicicleta, montar a caballo y las máquinas de coser. Alfred Kinsey, en los años 60, otro pionero sexólogo, dedica un capítulo entero a la masturbación femenina y tampoco menciona el uso del vibrador. El masaje pélvico sí se hacía, ¿pero para qué? Para tratar el prolapso de útero y de vagina después del parto. Y lo promueve este señor, que es un médico sueco, Ture Brand, en 1870. Y el masaje era mayormente externo y en ningún momento menciona orgasmos ni vibradores en el proceso. Y estas imágenes, como veis, son un poco perturbadoras y no ponen nada, no sé a vosotros. Y a mí me recuerdan un poco a Expediente X. Y yo creo que aquí está la clave de toda esta historia. I want to believe, quiero creer. ¿Por qué se popularizó tanto esta historia? Porque se aceptó directamente por la comunidad científica, por los pares, porque ella era una experta en el tema. Entonces se dio por válido lo que ella proponía sin contrastar las fuentes. Esto es un claro ejemplo de sesgo de autoridad y no es así como debe funcionar la ciencia y cómo debe promoverse el conocimiento. De hecho, ellos lo llaman un fallo en el control de calidad académico, o sea que efectivamente lo era. ¿Y cómo se trataba la histeria realmente? Pues con ningún método que diera gustito. O bueno, no sé lo que os gusta a vosotros, pero se trataba con hidroterapia, se trataba con electroshock, se trataba con hipnosis y a mediados del siglo XX pues, empiezan a introducirse los ansiolíticos y la terapia conductual. Gracias a que tenemos cabeza, los diagnósticos de histeria comenzaron a disminuir drásticamente en el siglo XX. ¿Por qué? Porque aquellas mujeres que eran diagnosticadas con histeria, lo único que mostraban eran comportamientos humanos completamente normales, pero que estaban fuera de los parámetros de decoro de la sociedad. Lamentablemente, esta enfermedad mental se mantiene en el Manual de Diagnóstico y Estadística de Trastornos Mentales hasta 1980, pero aún así
seguimos sufriendo la lacra de este concepto y la mayoría de mujeres cuando vamos a consultas médicas en las que se ningunea el dolor o nuestra expresión del mismo y eso ha dado lugar en algunos casos a situaciones muy lamentables como el caso y tristes como el caso de Marlena Fijó. Así que, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Pues os he presentado 3 inventos: el vibrador, la histeria, que es un invento médico, y el tratamiento de la histeria. ¿Y cuál es el único que pasa la revisión por pares? Pues el vibrador. Muchas gracias. En el límite.